Hola, mi nombre es Ernesto Bustamante y este es el podcast Salud con Bustamante. Hoy me acompañan otros dos candidatos al Parlamento Nacional. Tengo el honor de contar con la presencia de Fernando Rospigliosi, él es candidato al Senado Nacional, y también me acompaña Rosángela Barbarán, quien es candidata a diputada por Lima. Yo quisiera preguntarle a Fernando Rospigliosi que nos resuma cuáles serían algunas propuestas que podría lanzar en el tema de resolver la inseguridad que azota al Perú en estos momentos. Tres propuestas básicas, elementales, serían las siguientes. En primer lugar, se requiere cambiar radicalmente el sistema judicial que libera delincuentes y persigue policías. Por ejemplo, recientemente se extraditó del extranjero a un conocido delincuente extorsionador, es decir, que practica el delito más extendido actualmente y que aterroriza a miles y miles de peruanos, apodado el Negro Marín. Lo extraditaron del extranjero y ¿dónde está ese señor? Libre, caminando por las calles porque el Poder Judicial lo dejó inmediatamente en libertad. Eso es una cosa absurda. Extraditar a alguien significa que ha cometido un delito. ¿Se logró eso? ¿Para qué? Para ponerlo en la calle para que siga delinquiendo. Tenemos que cambiar radicalmente el sistema judicial. Por no hablar, por ejemplo, del policía Elvis Miranda, un policía en Piura, que abatió a un delincuente que acababa de ser identificado por una señora al cual le había robado. ¿Y qué hizo el sistema judicial? Metió preso ¿a quién? Al policía Elvis Miranda. Y al cómplice del delincuente, habían sido dos, a uno lo abatieron, al cómplice del delincuente al día siguiente lo dejaron libre. Este sistema judicial tiene que ser cambiado, tiene que ser reformado inmediatamente porque de lo contrario no podremos derrotar a la delincuencia. En segundo lugar, necesitamos una policía unificada, una policía nacional, investigadores que ubiquen a los delincuentes y unidades de combate urbano como la SWAT que los atrapen o los liquiden. Esa es la realidad. Estamos frente a una delincuencia muy violenta y hay que actuar sin contemplaciones. Y en tercer lugar, necesitamos cambiar el sistema carcelario. Tenemos cárceles sobrepobladas, hay cárceles para 40.000 presos y tenemos más de 100.000 en este momento. Esas cárceles no pueden seguir así, se convierten en escuelas del delito y además desde ahí se dirigen muchos delitos. Hay que construir más cárceles, pero apenas lleguemos al gobierno con Keiko Fujimori tenemos que establecer cárceles provisionales para atrapar a muchos delincuentes que deben ser capturados en redadas masivas y puestos ahí hasta que se puedan construir las cárceles adecuadas. Yo quisiera hacerte una pregunta, Fernando. De los 100.000 presos que hoy hay en las cárceles, muchos están sin sentencia. ¿Ayudaría el que, por ejemplo, se instaure la utilización de estas pulseras de radiofrecuencia o pulseras GPS Sí. para liberar a algunos presos y de esa manera tener el tipo de cárcel que alberga fundamentalmente a sentenciados y no solamente a los que tienen prisión preventiva? Sin ninguna duda, hay algunos delitos menores que no deberían ser penados con cárcel. Bueno, uno de los problemas que hay es que el sistema judicial demora años y años para llegar a una sentencia y muchas veces las personas están presas ahí durante mucho tiempo sin sentencia. Pero eso está establecido, está normado desde hace muchísimos años en el Perú, los grilletes electrónicos. Sin embargo, por trabas burocráticas no se aplican. Eso liberaría espacio en las cárceles a delincuentes no violentos, naturalmente, que podrían ser monitoreados con el sistema de grilletes electrónicos, que es simple, sencillo y que no representa un costo excesivo. Muchas gracias, Fernando. Rosángela, ¿cómo podrías resumir tus principales propuestas para la juventud desde el Perú? Actualmente, aproximadamente tenemos 1.5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Desde Fuerza Popular, siempre los jóvenes han sido prioridad y por eso es que queremos crear los centros de oportunidades y orientación local
conocidos como COOL, para que todos los jóvenes cuenten con diferentes servicios, acompañamiento psicológico 24/7, para que tengan orientación vocacional, las propuestas de las becas a las que ellos pueden acceder. Además, contar con una bolsa de trabajo actualizada constantemente para que puedan obtener su primera chamba, entre otros. Lo segundo es que he conocido a muchos jóvenes, por ejemplo, que son deportistas y lamentablemente no han tenido ni el apoyo ni la oportunidad de continuar su formación, dado que en el Perú no existe suficiente apoyo. Tenemos que entender el deporte como un aliado de prevención de la delincuencia, de prevención de las drogas, de prevención de la deserción escolar, entre otros. Para ello es que desde Fuerza Popular tenemos diferentes propuestas para generar oportunidades, por ejemplo, para el arte, para el deporte urbano, ampliar, mejorar la infraestructura que se tiene que hacer en el Perú y sobre todo modernizar la ley del deporte. Pero además también recordemos que hoy tenemos una propuesta, una oferta rica de Pronavec con diferentes becas. Keiko lo ha dicho públicamente que las va a repotenciar, que siempre lo que funciona bien lo va a continuar, pero además agregar la creación de la beca Honor y Gloria, para que los jóvenes que tienen vocación de servicio a través de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas y quieren servir a su país, puedan contar con esta beca que les cubre el 100% de todos los gastos que demande ingresar a una escuela. La garantía, los uniformes, los pasajes, entre otros. Todo joven que realiza su servicio militar voluntario debe tener una plataforma enorme de apoyo que le permita, como le he dicho, al país tener a los mejores jóvenes que desde ya saben y están mentalizados en querer servir a su país, pero lamentablemente no cuentan con el dinero suficiente. Entonces, si ya existen becas para aquellos que quieren estudiar, por ejemplo, en alguna universidad, en algún instituto, también esta beca Honor y Gloria va a permitir que los jóvenes que quieren servir al país a través de la policía y las Fuerzas Armadas lo hagan y lo hagan con una beca completa. Magnífico, magnífico, Rosángela. Son propuestas realmente factibles y que todas forman parte del plan de gobierno de Fuerza Popular. Yo quisiera resumir las tres acciones fundamentales en el sector salud. Tenemos muchas, pero vamos a concentrarnos en tres. Uno, enfocar la lucha contra la anemia de manera realista. Ya sabemos que la mitad de los casos de anemia del Perú no se deben a falta de hierro en los alimentos y por tanto no se corrigen dando hierro, sino el problema es que al haber infecciones por bacterias y virus e infestaciones, como se dice, por parásitos, estos van a ocasionar que el hierro, por más que uno lo ingiera en toneladas, vamos a exagerar, no se va a absorber y va a haber una anemia consecuente a esta parasitosis, que se resuelve dando agua limpia. Por supuesto, siempre habrá casos de anemia que se deben a falta de hierro, a falta de hierro y que se corrigen con suplementos de hierro, naturalmente. Pero esos no son todos, como equivocadamente se está utilizando en salud pública en el Perú hace 30 años. Y por eso no baja la anemia, porque no todos los niños anémicos lo están por falta de hierro en la ingesta, en los alimentos. Ese es un punto importante. Y luego nos pasamos a lo que es la atención de los pacientes en general. Todo paciente, si no es atendido clínicamente y mandado a su casa porque no tiene ningún problema, pues entonces lo que va a ocurrir es que va a requerir un tratamiento o quirúrgico o con medicamentos. Ya hablaremos en algún momento de las demoras para las citas, para la atención quirúrgica o la atención clínica. Pero concentrémonos en los medicamentos. Una propuesta importante es que los peruanos tengamos acceso a medicinas de calidad, a medicinas eficaces y que sean seguras. Y para esto lo que hay que hacer es permitir que los sistemas de control sanitario que existen en otros países, en aquellos países de desarrollo, como por ejemplo los países de la Unión Europea, Japón, Corea, Australia, Estados Unidos, esos sistemas de control sanitario, de control farmacológico, puedan servir
para calificar a los candidatos a medicamentos que vayan a ser importados al Perú. Y para esto se requiere una reforma fundamental en el sector salud que permita que estos medicamentos ingresen no en 3, 4 años. Hay pacientes con cáncer para los que de pronto se descubre un nuevo medicamento en Alemania, pero ese medicamento para ingresar al Perú demora 3 o 4 años. El paciente muchas veces ya no está disponible, vamos a decir, para cuando el paciente finalmente tiene acceso al medicamento. El paciente ya no está. Y eso no puede ser. Necesitamos que ese paciente tenga acceso muy rápido a un medicamento que los alemanes, los japoneses, los coreanos usan y pueden servirles a ellos. Nosotros también tenemos ese derecho como peruanos. Y el tercer punto, me parece a mí que debe centrarse en que todos los hospitales del Perú, todos los centros de salud del Perú deben servir a todos los peruanos, con diferentes sistemas de financiación, pero con un solo nivel de prestación. Y para esto se requiere reformar el sistema de financiación y de prestación en entidades fundamentales como el Seguro Social o ESalud, como se le llama, y el Sistema Integrado de Salud o SIS, que es lo que se encarga de los hospitales del Ministerio de Salud. No es posible que un peruano que tiene seguro en ESalud o un seguro privado no pueda atenderse en hospitales del Ministerio de Salud, a pesar de que con nuestros impuestos pagamos tomógrafos, resonadores magnéticos, construcción de hospitales y no nos van a servir. Eso no es posible. Esos hospitales no le van a servir a aquellos que carecen de seguro SIS, pero para tener seguro SIS no hay que tener seguro de salud ni seguro privado. Yo creo que eso debe cambiar para que todos los peruanos tengamos acceso al sistema de salud. Yo quería, antes de cerrar, preguntarle a Fernando Rospigliosi, en un minuto, ¿cómo nos puede decir que se puede arreglar el problema de inseguridad? Bueno, para empezar, necesitamos estar en el gobierno. Es importante, nosotros somos candidatos al Parlamento, pero es importante votar no solamente por los candidatos al Parlamento, sino por Keiko Fujimori. Es decisivo que tengamos un gobierno que estabilice al país, que dejemos de tener todas las crisis que hemos tenido en la última década que han impedido que podamos luchar seriamente contra la inseguridad, contra la delincuencia y que podamos desarrollarnos como deberíamos. Es fundamental que cambiemos eso, que estas elecciones del 12 de abril elijan a una presidente como Keiko Fujimori que tenga decisión, valor y firmeza para llevar adelante nuestro programa, que tenga la fuerza del orden. Eso es lo que necesitamos. Votar por los candidatos al Congreso de Fuerza Popular, pero también votar por la presidencia de la República a Keiko Fujimori. Muchas gracias, Fernando. Rosángela, en un minuto, ¿cómo nos puedes decir qué hacer por la juventud? Bueno, sin duda, creo que Fuerza Popular ha demostrado ser el partido donde los jóvenes son prioridad, donde los jóvenes tienen oportunidad y sobre todo donde la voz de los jóvenes tiene fuerza. Nosotros queremos y sabemos además cómo generarle las oportunidades desde lo que ellos quieran. Si su camino es estudiar y trabajar, si su camino es empezar a trabajar, si su camino es desarrollar su talento, sea a través del deporte u otro, aquí en Fuerza Popular vamos a construir que esas oportunidades estén. Y sobre todo con algo muy sencillo que es la articulación. No puede ser posible que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo hablen un idioma distinto cuando se habla de oportunidades, por ejemplo, en temas laborales, en temas educativos, en capacitaciones. ¿Cuánta gente ha aprendido cosas de manera empírica? Por ejemplo, ¿cuántos profesionales nosotros hoy tenemos que han iniciado su vida aprendiendo del papá, de repente un oficio, y con ello han podido pagarse sus estudios y hacerse profesionales? El Estado ya tiene la capacidad hoy de que las formaciones o habilidades aprendidas, ya sea en un oficio o algo, se puedan profesionalizar, pero hasta el día de hoy no se hacen.
Un ejemplo clarísimo es el tema de los barberos, por ejemplo. Los barberos llevan educación y resulta que no tienen un certificado a nombre de la nación. Solo tienen el certificado que les brinda el lugar en donde ellos estudiaron. Desde Fuerza Popular vamos a trabajar para que todos ellos puedan contar con un cartón que luego les permita de repente estudiar una carrera técnica profesional, que luego les permita postular a una universidad, entre otros. Pero creo que es el momento de que todos los jóvenes puedan tener la oportunidad de mantenerse ocupados bajo las oportunidades que Fuerza Popular les va a brindar. Muchas gracias, Rosángela. Hemos escuchado propuestas interesantes en seguridad, en juventudes y en salud. Los invito a seguir sintonizando este podcast llamado Salud con Bustamante, y para esto lo que tienen que hacer es hacer clic en el botón correspondiente y podremos acceder al siguiente capítulo. Con esto les agradezco por su fina atención. Que tengan buen día. Esta es la cédula de votación. La cédula de votación que el 12 de abril todos los peruanos tendremos que marcar. La pregunta es, ¿cómo votar? Miren lo complejo que es. Para esto nosotros vamos a explicar que en realidad puede ser más sencillo de lo que todos creen. Aquí, en esta cédula de votación hay que identificar primero, más o menos hacia el medio de la cédula, la columna que corresponde a Fuerza Popular. En realidad es toda una fila para Fuerza Popular, que corresponde a las 5 columnas que hay en la cédula de votación. Y cuando querramos nosotros marcar, tenemos en primer lugar que marcar la primera K, que es la que corresponde a la votación presidencial. Se escribe una X o un aspa sobre la letra K o sobre el rostro de la candidata Keiko Fujimori. Pero luego viene la gran pregunta: ¿cómo hacer para votar por senador nacional, que en este caso es Fernando Rospigliosi? ¿Cómo hacer para votar por diputado por Lima, que en este caso es Rosángela Barbarán? ¿Y cómo hacer para votar por senador por Lima, que es Ernesto Bustamante? Entonces, para esto yo quiero preguntarle a Fernando. Fernando, ¿cómo podemos votar por ti para senador nacional? Es muy sencillo. Hay que marcar la K del partido Fuerza Popular para el Senado Nacional y marcar el 3. A ver, veamos. Perfecto, lo mostramos. Así es. Pero también hay que marcar todos los 3. Ajá. Ya. Todas las K. O sea, no hay que complicarse. Marcamos todo 3. Toda la K de Fuerza Popular y todos los 3. Es muy sencillo. Muy bien. Rosángela, por favor explícanos cómo podemos votar por ti. Bueno, cada vez que salimos a hacer justamente nuestras activaciones, le decimos igual: recibe tu cédula de votación, ubícate exactamente en el medio, marca todas las K que veas, en todas las columnas, y luego escribe el 3 en todas ellas. Así que vamos a tener esto. Marcas todas las K y escribes el 3 en donde veas un cuadrado. Cuadrado que veas, en uno de ellos pones el 3. Con eso creo que quedamos súper bien, y sobre todo para que la gente entienda la importancia de este bloque, ¿no? Fernando como senador nacional para la contención, Ernesto para senador regional y en mi caso para diputada, y toda la Cámara va a estar súper representada. Perfecto. Entonces, a ver, déjeme ver si aprendí. A ver. Vamos a votar por Keiko. Muy bien. Para eso marco la K en la parte izquierda. Luego vamos a votar por Fernando. Aquí pongo el número 3. Luego voy a votar por Rosángela. Marco el 3 en diputados. Voy a votar por mí y pongo el 3 en senador por Lima. Y marcas también la K en todos. la K en todos, además, es importante. No solo escribir el número. Claro, dicen que puede valer, pero no corramos riesgos. No. Es importante entonces. Mostremos todos entonces nuestra claqueta y este es el voto. No te hagas bolas, marca todo 3.